muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Es mi primera... Dame un segundo que voy a tratar de... Mis habilidades con Zoom. Creo que arriba en Display Settings. Display Settings, ahí. tengo... Creo que, ajá, cualquiera de las dos, creo que. Perfecto. Sí. Este mundo virtual. Les agradezco la invitación al evento. Es mi primera participación en el Congreso Internacional de Biotecnología y de Biodiversidad, y la verdad que estoy encantada de formar parte del grupo. Muchas gracias por la introducción también. Lo que les quiero contar el día de hoy es básicamente el trabajo de mi equipo de investigación. En este slide aquí pueden ver mi grupo de trabajo. Tengo 4 chicos trabajando en sus tesis doctorales, y un bunch de undergrad students que están trabajando también con ellos en todos estos desarrollos, así que todo el crédito de este trabajo se lo merecen los estudiantes. Esta es una de las fotos nuestras en estos tiempos de COVID. Por aquí, por Auburn, en Alabama, hemos vuelto a trabajar en las oficinas y en los laboratorios, así que con muchísimo cuidado y con muchísimas precauciones, pero tratamos de seguir adelante con nuestras actividades. Muy acorde a lo que venimos hablando durante la jornada en temas de economía circular, bioeconomía y sustentabilidad. No es nada novedoso lo que les voy a contar en temas de por qué tratamos, o los objetivos que tenemos en mi grupo no son diferentes a los del resto de los investigadores que han estado presentando hoy, con todas estas cuestiones de aumento de población, de la pérdida de biodiversidad, y el excesivo uso de recursos naturales que también afectan al clima, ¿verdad? Las predicciones, hace ya casi una década, las predicciones, que supongo que han cambiado un poco, las predicciones eran que en 10 años vamos a necesitar 45% más de energía, 30% más de agua y 50% más de comida para mantener el nivel de vida que llevamos el día de hoy, lo cual es bastante alarmante. Y como decía la doctora María Elvira esta mañana, hablando de economía circular y bioeconomía, los pilares de esta bioeconomía son el eficiente uso de recursos naturales, ¿verdad? De recursos renovables, utilizando tecnologías limpias y definitivamente haciendo un reciclado eficiente de estos materiales al final de su vida útil. So, mi background por sí es básicamente estudiado, se fue transformando desde pura química analítica, pasando por pulpa y papel y materiales, y de hecho esta transición de energía, de economía a bioeconomía o economía circular, cuando comencé mis estudios doctorales en NC State, comencé un doctorado en pulpa y papel, en ciencia de pulpa y papel. Y a los 2 años de haber comenzado, el programa completo cambió, transicionó a biomateriales forestales, justamente por esta necesidad de la tecnología y de la industria misma de la pulpa del papel, de reinventarse y tratar de pensar cómo utilizar estos materiales en forma más renovable y más sostenible no solamente para la industria, sino también para el medio ambiente, ¿verdad? Por lo cual, de lo que voy a hablar hoy es en general de biomasa, de madera y de otros tipos de biomasa, pero los productos tradicionales que estamos acostumbrados a ver y a utilizar todos los días, porque en verdad la madera se ha utilizado durante milenios para construcciones, para hacer casas, para comunicarnos en la forma de papel, verdad que sabemos hacer papel, y también como una forma de transporte y de energía. Estos son, si bien los usos tradicionales de la madera, lo que yo hoy les quiero contar a partir de este trabajo, o del área de trabajo donde nosotros nos desarrollamos con las nanocelulosas,
es la posibilidad de utilizar biomasa en una variedad de nuevas aplicaciones que pueden ser, que varían básicamente en todo lo que se les ocurra. Podemos usar nanocelulosa, alimentos, cosméticos, ingeniería de tejidos, materiales compuestos, membranas, textiles funcionales y fibras para el sector de textil, sensores y electrónicos también, y definitivamente empaques. La idea de repensar este uso de la biomasa viene muy ligada a la economía circular, en términos de que no solamente podemos usar o preparar nanocelulosa para incorporarlas en estos materiales y disminuir la cantidad de polímeros sintéticos derivados de fósiles en otros sectores, sino también podemos utilizar residuos de otras industrias, como por ejemplo la industria papelera, o como por ejemplo otros residuos agroindustriales, y de eso les quiero hablar. O sea, primero lo que me gustaría hacer es definir a qué me refiero realmente, o cómo podemos llegar a hacer esto. Bueno, biomasa, todo aquello que contiene celulosa como polímero estructural y fundamental de los materiales en las plantas, pero también en algunos organismos marinos. Y la nanocelulosa se conceptualiza a partir de utilizar biomasa, o aplicar nanotecnología con biomasa, y también al tratar de cambiarle estas actividades, estas propiedades de superficie y coloidales. El ejemplo que uso para referirme con la nanotecnología, y por qué justamente nanotecnología, y qué es lo que estamos cambiando en realidad. Son ejemplos de metales y de materiales que podemos encontrar en la naturaleza, que en bulk se comportan de una manera, pero una vez que vamos disminuyendo el diámetro y el tamaño de partículas, aparecen un nuevo set de propiedades que habilitan a estos materiales a ser utilizados en distintas aplicaciones, y sobre todo de gran valor es que podemos utilizar estas nanopartículas en aplicaciones que van a tener un mayor valor agregado que los simples commodities que pueden ser, por ejemplo, la pulpa y el papel. Cuando miramos la biomasa en general, si estamos viendo la estructura de la célula de la planta, de que podemos empezar a bajarla en jerarquía y ver las fibras como tal. Generalmente se componen mayoritariamente de 3 polímeros: la celulosa como material estructural, la lignina, las hemicelulosas, perdón, como otro tipo de carbohidratos que están inmersos con las celulosas, y estas fibras están recubiertas o inmersas en una matriz de lignina, que es un compuesto poliaromático que actúa como el adhesivo de las fibras en la pared celular, que tiene algunas propiedades también hidrofóbicas y definitivamente antioxidantes, antimicrobiales. Si pensamos en las fibras de celulosa, que tienen más o menos unos 200 micrones de largo, y cuando hablamos de nanocelulosa disminuimos esto al rango de los nanómetros. Y si pensamos en analogías, ¿cuánto es un nanómetro? Pensamos en un cabello pueden entrar 1000 nanómetros en una hebra de cabello. Entonces, para tener una idea, ahora estas fibras de nanocelulosa son tan pequeñas que tienen todo un nuevo amplio espectro de propiedades que podemos tomar ventaja y producir nuevos materiales con un alto agregado de valor en estos materiales. Si pensamos, bueno, hay un sinfín de nomenclaturas de nanocelulosa en la literatura. Básicamente
al deconstruir la fibra, hay dos grupos, o realmente tres grupos, pero de la nanocelulosas a partir de plantas. Podemos pensar en nanocristales de celulosa o nanofibras de celulosa, y depende de cuáles son, cómo se han obtenido. ¿Sí? En el primer caso, hacer la deconstrucción de la pared celular de la fibra de madera o de biomasa, utilizando una hidrólisis ácida, para remover las partes amorfas o menos ordenadas de las fibras de celulosa, y nos quedamos con estos ladrillitos de forma bastante homogénea, solamente en un 99% cristalina de la pared celular. Lo llamamos nanocristales de celulosa, mientras que cuando utilizamos un proceso mecánico para desintegrar estas fibras, solamente estamos atacando o disminuyendo el diámetro de las fibras y manteniendo básicamente la longitud de las fibras. Hablamos de celulosa nanofibrilada. Y una analogía interesante que utilizamos los científicos de materiales que trabajamos con estas partículas, generalmente los nanocristales de celulosa, pensamos en un bowl de arroz, donde estas partículas de tamaño y de morfología definida están en suspensión y en contacto unas con otras, mientras que las nanofibrillas de celulosa son más bien un entanglement de fibras que forman un gel muy consistente y muy robusto, que genera otro tipo de posibilidades también. Y el tercer tipo de nanocelulosa que les mencionaba es la celulosa bacteriana, que es producida por microorganismos en medios ácidos, en la interfase aire y líquido, que también la utilizamos, y es la forma de nanocelulosa más pura, si se quiere, porque no tenemos la matriz ni de hemicelulosas, ni de ligninas, ni de otros extractivos que la madera pueda llegar a tener. Y les voy a mencionar algunas de las actividades y algunas de las áreas de investigación que estamos trabajando con el grupo, y me gustaría invitarlos a que piensen en sus propias áreas de trabajo, si existe algún interés o algún overlapping de intereses. Estamos abiertos siempre a nuevas colaboraciones. Las propiedades en términos de nanocelulosa, cuando las tenemos en suspensiones, como les decía, solamente al prepararlas, me voy a enfocar en las nanofibrillas de celulosa, que es el área de mayor interés en nuestro laboratorio. Y lo que hacemos es utilizar una alta homogeneizador o un molino de alta presión para desintegrar estas fibras, y las podemos utilizar las fibras blanqueadas o sin blanquear, con lignina o sin lignina, con diferentes tipos de composición química. Solamente estos geles que están viendo aquí en la presentación, en la filmina, tienen solamente 2% de sólido, y forman, al partir del paso 5, por el homogeneizador o por el molino rotatorio, logran esta alta consistencia de gel. Y tienen estas fibras de celulosa tienen un alto contenido de puentes hidrógenos, que es lo que genera que se comporten de esa manera y que se gelifiquen como tal, y tienen un particular también comportamiento reológico de shear thinning, y generalmente más en las celulosas nanocristalinas que las nanofibriladas se autoensamblan y pueden actuar también como cristal líquidos también. Estos geles o estas fibrillas que están tan en contacto unas con otras, cuando se secan, retienen esta unión tan estrecha, que justamente está sostenida por estas redes de puente hidrógeno, y tiene una alta fuerza mecánica y unas altas propiedades de barrera también.
porque justamente son tan pequeñas. Y tienen una gran habilidad de formar películas y films. So, en esta imagen lo que ven es un papel normal con fibras microscópicas, el papel que estamos acostumbrados a escribir, y en este caso el film que está bordeado en rojo es un film de nanocelulosa. La única diferencia entre unas y las otras son el tamaño de las partículas, con lo cual, al ser estas partículas tan pequeñas, generan estos films con una alta transparencia, se genera una consistencia de gel. María Celeste es una estudiante de doctorado que está trabajando en la optimización del proceso de producción de celulosa nanofibrilada, y la ven muy atareada. Y lo que básicamente Celeste está, su tesis se basa en la hipótesis de que no hay buena o mala nanocelulosa, calidad de nanocelulosa, sino diferente, y que esta diferencia en el material de partida y en la manera de procesarlas, en la manera de procesarlas va a tener un vital impacto en el tipo de aplicación que estas nanocelulosas van a ser mejor para determinadas aplicaciones que otras. Una de las características que ella está bastante enfocada es en la reología, en el comportamiento reológico de estos materiales, y aquí pueden ver, bueno, es un gráfico de viscosidad de estas diferentes nanocelulosas, donde tenemos diferentes composiciones. Estas imágenes de AFM son diferentes celulosas nanofibriladas obtenidas de madera y de soja, y lo que vemos, o lo que hasta ahora hemos ido entendiendo con estas nanocelulosas, es que la morfología, y además de la composición química, afectan mucho el comportamiento reológico, cuando tenemos diferentes componentes iniciales, como por ejemplo lignina o pectinas, presentes en el material de partida. Estos geles se van a comportar muy diferente, y esto tiene un impacto muy grande en la utilización que estas nanocelulosas van a tener, si pensamos en coatings, por ejemplo, o en sprays, y en qué tipo de producto estamos teniendo en mente para su aplicación. Otro de los proyectos en el que esto nos resulta relevante es utilizar estas nanocelulosas como aditivos de adhesivos para materiales compuestos de madera, en este caso particle boards. Estos tableros de partícula generalmente usan unos adhesivos que son muy nocivos no solamente para el medio ambiente, sino para el consumidor. Como ustedes bien saben, todos los muebles y materiales que compramos en IKEA, por ejemplo, usan formaldehído, adhesivos basados en formaldehído. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es utilizar nanocelulosa con MDI como una alternativa a los formaldehyde adhesivos, para reducir de esta manera no solo la utilización de estos adhesivos, sino también la exposición de los humanos a estos compuestos volátiles. Y lo que vemos, o lo que fuimos observando en este proyecto, es que el agregado de nanocelulosa, aquí, la nomenclatura aquí es una nomenclatura, en rojo está marcada es la referencia del tablero, en amarillo en amarillo son celulosas nanofibriladas con contenido de lignina, y la última en verde es una nanocelulosa blanqueada obtenida del laboratorio de la Universidad de Maine, que las produce nanocelulosas para la venta. Y lo que vemos es que el agregado de nanocelulosa en estos tableros no solamente le reduce el contenido estos tableros de hecho están hechos con MDI, cuando tienen urea formaldehyde, y podemos ver que no solamente le mejora las propiedades mecánicas, sino también estos tableros resisten mejor
la exposición a la humedad. Los tableros de partículas son generalmente utilizados para aplicaciones indoors, porque estos adhesivos no toleran no tienen estabilidad dimensional en ambientes húmedos. Con lo cual, este es un trabajo en progreso, y estamos muy emocionados con los resultados que hemos visto hasta ahora, y de hecho uno de los colaboradores nuestros en este proyecto trabaja también con agregado de harina de soja en adhesivos para también contribuir a la disminución de estos adhesivos nocivos, así que ese es nuestro próximo paso con este proyecto. Con el mismo objetivo de revalorizar biomasa también, en este caso de soja. Es un proyecto que estuvo financiado por el United Soybean Board de aquí de los Estados Unidos, y lo que Javier ha estado haciendo es extraer pectinas de las cascarillas de soja, y el resto, el remanente fibroso, producir nanopartículas o nanofibras de celulosa. Y aquí ven también de nuevo la misma consistencia, este gel de nanofibras con un 2% de adhesión. El objetivo en este caso, lo que queríamos hacer, el MDI, lo tengo anotado en español, el diisocianato de metilendifenilo, como una alternativa a los adhesivos de formaldehído, tienen ciertas limitaciones en términos de tackiness, no son tan pegajosos como los adhesivos basados en formaldehído. Con lo cual, el objetivo de este trabajo era investigar si la adición de pectinas y de nanofibras pueden mejorar esta propiedad de estos adhesivos, con lo cual pueden ser se pueden hacer más appealing para la industria de los materiales compuestos, y efectivamente lo que observamos fue un aumento con solamente un 1,5% de nanocelulosas y un 5% de pectinas al MDI. Logramos aumentar el tackiness del adhesivo en 3 folds, con lo cual también es una buena indicación que estos biomateriales pueden, o estos biomateriales tienen el potencial de reemplazar otro tipo de materiales no renovables, ¿verdad? UFEI está trabajando también, tratando de pensar en un approach más holístico de la utilización de soja. Está tratando de hacer unas emulsiones que están deviniendo en diferentes films para recubrimientos comestibles de alimentos. UFEI acaba de empezar en nuestro grupo, y ha sido todo un tema empezar en el laboratorio y llegar a un grupo de trabajo con COVID, así que ha sido todo un tema, pero está trabajando en la optimización de las emulsiones y también en la optimización de los films, pero como ven, vamos por buen camino, hasta logrando unos films bastante interesantes, que son solamente basados en residuos de cascarillas de soja y aceite de soja, y así también como las proteínas. Otro área de trabajo que tenemos en el grupo, como les decía, muchas de las propiedades de nuestras nanocelulosas son en la interfase, y lo que tratamos de hacer es, o tenemos bastante experiencia es en superficies, modelos, y ver qué es lo que pasa en estas interfaces en un modelo. El Quartz Crystal Microbalance es una técnica sensible también de superficie, donde lo que se hace es que se utiliza un sensor piezoeléctrico de cuarzo, se deposita una capa de material, en este caso nuestras nanocelulosas, y lo que podemos hacer es estudiar en tiempo real la absorción o desorción de diferentes materiales. En este caso, el trabajo que realizamos en colaboración con la Escuela de Farmacia y un visitante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, fue el estudio de celulosa bacterial, en este caso, para
para retener, para encapsular vitaminas del complejo B, y tratar de simular el tracto digestivo con diferentes pHs, y simulamos eso en nuestra microbalanza de cristal de cuarzo, y lo que vimos es que nuestras nanocelulosas tienen un buen potencial para ser utilizados como encapsulantes de vitaminas, en este caso, y de hecho este grupo de Colombia utiliza muchos rachis de bananas, de la producción de banana, para producir sus nanocelulosas, y así como también utilizan muchos medios de cultivo para producir sus propias nanocelulosas bacteriales. Tienen una patente propietaria de un strain de vinagre del mercado de Antioquia, donde encontraron esta bacteria y producen sus propias nanocelulosas bacterianas. Es un placer trabajar con esta gente. Con el mismo sistema de QCM, lo que estamos haciendo con Diego en este caso. Diego lo que se ha enfocado en hacer es en decorar estas nanofibrillas de celulosa con cicloextrinas para utilizarlas en remoción de toxinas carcinogénicas. Como ustedes bien saben, hemos sufrido mucho en el verano estos algae blooms, estas algas rojas y algas azules que invaden las costas no solamente de Florida, pero en los lagos de Michigan. Aquí hay un fuerte frente para tratar de eliminar estas toxinas que son tan perjudiciales no solamente para los humanos, sino para el medio ambiente y para la vida silvestre, ¿verdad? Bueno, Diego ha estado trabajando en esto ya por 3 años, y su objetivo es tratar de generar un filtro para estas aguas donde las cicloextrinas capturen las microcistinas, y ha devenido en diferentes actividades en el laboratorio, donde está tratando de hacer copolimerizaciones de estas cicloextrinas, y viendo cuál es la capacidad de absorción, utilizando este QCM y validándolo con HPLC también. Otro de los proyectos que también Diego tiene asignado es, estamos trabajando en biosensores para diferentes enfermedades, como por ejemplo mosquito-borne diseases como malaria o dengue, o cáncer, o también contaminantes emergentes. Lo que hacemos en este caso es hacerle el binding de las nanocelulosas con los antígenos y los anticuerpos, y podemos ver estas absorciones y estas detecciones como un cambio de frecuencia en la vibración del sensor piezoeléctrico de cuarzo, con lo cual podemos cuantificar la cantidad de antígeno y anticuerpo retenido. Este proyecto es bastante complejo, y tenemos varios actores en el camino. La doctora Virginia Davis del Departamento de Ingeniería Química se encuentra trabajando hace mucho tiempo en membranas, tratando de moverse de la sílica a las nanocelulosas, y el CDC, o el Centro de Enfermedades de aquí de Estados Unidos, que se encuentra muy cerquita nuestro aquí en Atlanta, han visto un potencial con nuestro trabajo, y nos están financiando un proyecto para detectar, para hacer un sensor que pueda hacer una detección rápida y precisa de malaria. Y estos 2 proyectos están bajo procesos de patente, por lo cual no puedo hablar mucho de ellos, pero estamos muy entusiasmados con los resultados preliminares que tuvimos y con el apoyo que estamos viendo en términos de financiamiento, con lo cual esperamos poder hacer algún cambio pronto, y hemos estado inclusive hablando de tratar de
de ver si podemos utilizar estos biosensores de nanocelulosa en la detección de COVID, ¿verdad? Otro de las utilizaciones de las nanocelulosas es que podemos generar en las mismas líneas de la liberación controlada de las vitaminas, podemos también encapsular diferentes fertilizantes o pesticidas, y en este caso, Diego lo que está generando son unas microbits de nanocelulosa que tienen un alto contenido de nitrógeno, y en colaboración con el Departamento de Horticultura vamos a comenzar a testear estas bits en plantas de ornamentación. Un residuo más que quisiera contarles, de que también estamos tratando de utilizar y tratando de combinar con nuestras nanocelulosas, son proteínas derivadas de la actividad de la industria de la sericultura. Como tenemos nuestros colaboradores en la Universidad Pontificia Bolivariana, también muy activos en el área de utilización de este residuo, porque tiene un gran, si bien no son grandes productores, pero tienen un gran impacto social, la sericultura en el país en el país de Colombia. Este grupo está trabajando una vez que se saca la seda para la actividad textil, el residuo es muy rico en dos proteínas que son solubles en agua, como la fibroína y la sericina, y estos grupos están enfocados en generar nuevos materiales o productos de valor agregado con estas proteínas. Lo que estamos haciendo en conjunto estamos agregando, por supuesto, nanocelulosa para mejorarle las propiedades, sobre todo mecánicas, de estos materiales. En el caso de la fibroína, lo que utilizamos fue celulosa nanocristalina para generar estas non-wovens por vía electrohilado. En el caso de la sericina, nos estamos enfocando en hacer espumas o aerogeles, utilizando celulosa nanofibrilada, y en ambos casos el objetivo es utilizar estos materiales en ingeniería de tejidos, porque tienen una gran porosidad donde las células se pueden anclar y se pueden desarrollar. Y con esto, no sé cómo estoy de tiempo, pero les hice un paneo bastante general de lo que hemos estado haciendo, y les quería contar brevemente que en nuestro departamento, en la Universidad de Auburn, en la Escuela de Ciencias Forestales y Vida Silvestre, comenzamos hace 3 años un nuevo programa de grado que se llama Biomateriales Sustentables y Empaques, con lo cual estamos muy entusiasmados con este programa, porque ha tenido una buena repercusión. La nueva generación está muy interesada en cómo solucionar estos problemas de sustentabilidad, creo que son un poco más conscientes de la calidad del mundo que les estamos dejando, y de lo que están heredando de nosotros. Y tenemos una gran repercusión across campus con este nuevo programa, y los invito a que lo revisen, que visiten nuestra página web para que vean los otros tipos de actividades que estamos realizando, y hopefully podemos cambiar la percepción y la utilización de los materiales con una transición importante y que tenga impacto, empezando, tratando de enfocarnos, ¿no?, en la industria de los empaques, que tanta polución generan y tan agresivos son para nuestro medio ambiente. Y con eso les agradezco la atención, y agradezco también a todo el soporte de financiamiento, y a mis colaboradores, y quedo a disposición y encantada de escuchar opciones de colaboración, y qué es lo que podemos hacer entre todos para mejorar esta economía circular. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su participación con muchísimas aplicaciones. Entre una de las preguntas que tenemos es, ¿qué microorganismos son los más empleados o más eficientes para la obtención de nanocelulosa? Bueno, en el caso de celulosa bacterial, son generalmente de la familia de los acetobacter, pero en nuestro caso la producimos mecánicamente, no usamos ningún microorganismo, salvo las que producen nuestros colaboradores en Colombia, ¿verdad? ¿Han trabajado con la interacción de la nanocelulosa con otros biopolímeros? Sí, mucho trabajo. Diego, este estudiante que está trabajando con las ciclodextrinas, está enfocado en la interacción básica, principalmente de nanocelulosa con quitosano, justamente para mejorar la absorción de las toxinas, pero también pensando en aplicaciones antimicrobiales. Pero sí hay mucho trabajo hecho sobre eso. También otra de las interacciones que nos interesan mucho son con otros derivados justamente de la biomasa, ¿no? Si pensamos en cómo deconstruimos la pared celular y pensar que la madera o las fibras lignocelulósicas son el material compuesto más reliable y más robusto que conocemos, ¿no? Entonces tratando de hacer biomimética de cómo armarlos de nuevo, si separamos la lignina y cómo volver a armar esta estructura jerárquica de la madera. Así que sí, miramos mucho las interacciones en nanocelulosas con lignina, con hemicelulosas, con quitosano y pectinas. Asimismo, el sustrato de origen, ¿le confiere alguna propiedad adicional a la nanocelulosa? Sí, sí, vemos muchas diferencias de propiedades. Sí, en este caso, por ejemplo, que estamos comparando cascarillas de soja con madera, y de hecho entre maderas de especies hay diferencias con las nanocelulosas, si estamos hablando de hardwood o de softwood. ¿Qué tal fue la liberación de la vitamina? ¿Fue una liberación sostenida? ¿Y cómo fue la eficiencia de encapsulación? No puedo hablar de ese proyecto en particular porque es el proyecto de mis compañeros de la UPB y han tenido están bajo también proceso de patentamiento, pero encantada de compartir con ustedes. Hicimos una publicación del estudio con QCM y la eficiencia de la liberación que vimos con el QCM fue comparable con otros excipientes que se utilizan en la industria farmacéutica. En respecto de la encapsulación, esa es la parte que no puedo hablar. Ok, sí. Bueno, doctora Soledad Pérez, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a ustedes.